Camila Fernández, directora del Centro de Investigación Oceanográfica de la Universidad de Concepción. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás? Muy bien. Comenzando la me imagino. Sí, ¿Le gusta Soda Stereo o no? Sí, por supuesto. Soda Stereo es como de las bandas icónicas, sí, que sin duda el día de hoy viene, que sin duda el día de hoy también queremos recordarlas. Por cierto. ¿Cuál era el tema que más le gusta de Soda Stereo? Yo creo que Primavera Cero. Ah, Primavera Cero. Estaba de hecho, bueno, en el signo estaba Persiana Americana, No Existe, Es el Rito, Sin Sobresaltos. Y hoy, a 38 años de su álbum, sin duda también queríamos relevarlos. Y usted, doctora, viene de un viaje bastante importante representando a Chile y sobre todo en materia de biodiversidad, que sin duda la COP16 Cali Colombia, donde usted fue parte, ¿cierto?, de esta instancia, que sin duda hubo hitos importantes vinculados a lo que era el reconocimiento de los pueblos indígenas y sobre todo también de las comunidades afrodescendientes. Me gustaría ahí que nos pudiera también explicar cómo se desarrollaron estos hitos en el marco también de la cumbre. Bueno, entre COP15 y COP16 han habido ya 6 años de negociaciones. Por estas negociaciones, y también permite que eventualmente se dediquen fondos para que las comunidades más vulnerables con pérdidas de diversidad puedan sobrellevarlas, adaptarse, mitigar y tomar medidas que vayan en pos de la conservación. Y sobre todo de comunidades también que promueven la conservación de la biodiversidad, la protección, y que muchas veces ese conocimiento ancestral no era muy valorado. Bueno, eso es fundamental. La verdad es que hay conceptos que aquí en Chile no manejamos para nada y son como los defensores de la naturaleza, los guardianes de la naturaleza, los guardianes de conocimiento, que a esta instancia internacional se reconocen y se valoran. Si bien es un primer paso, pero es más de lo que había hace un par de años atrás. Y es bueno, es un gran avance, y estando ahí en la conferencia de prensa donde se anunció, realmente algo que a uno le impacta, digamos, por lo que significa. Doctora, usted ha trabajado por años en la contribución, ¿cierto?, de investigación científica para la toma de decisiones desde el ámbito ambiental en nuestro país. Estar en una instancia tan relevante a nivel internacional y sobre todo representando al país, a la Universidad de Concepción, me imagino que es algo muy importante como hito también en su carrera. Sí, o sea,
Yo fui invitada por el Nodo Océano en pos de ir a mostrar lo que son los santuarios naturales, los laboratorios naturales que tiene Chile, y mi responsabilidad era entregar la visión oceanográfica del asunto, mostrar cómo funcionan y el rol climático que tenemos como país costero, ¿no? En el cambio climático, ya en los procesos que tienen que ver con los gases de efecto invernadero. Chile es realmente un país clave en la mitigación del cambio global. Eso hace que tengamos responsabilidades, y parte de mi labor como representante de la oceanografía fue relevar eso, o sea, que diversidad se condice también con procesos climáticos, con consecuencias climáticas, y si la desaparición de especies tiene mucho que ver con el funcionamiento ecosistémico, y eso es algo que cuesta a veces transparentar. De hecho, en esta cumbre hubo algo que tomó bastante protagonismo, que fue el cuidado y la protección de los océanos, que quizás en otras cumbres no tenía tanto ese impulso como el que se dio en esta cumbre en especial. Desde el Centro de Investigación también, ¿cómo ustedes relevan ese rol tan importante y llevan estos conocimientos a la cumbre para compartir todos estos conocimientos con la comunidad internacional? Bueno, la historia que fui a contar yo fue una historia de esfuerzo, sacrificio, sudor y lágrimas, que tiene que ver con la capacidad de Chile para observar su océano, ya para monitorearlo de cerca, para tener datos en línea y para poder integrar todos esos datos y predecir el futuro. En términos de cambio climático, por cierto, pero eso sabemos que está íntimamente ligado con nuestra biodiversidad. Y siendo un país que está con metas muy claras para la protección de sus océanos en áreas marinas protegidas, que está postulando al secretariado de la BBNJ, de las áreas marinas de alta mar. Eso es importante destacarlo, porque son esfuerzos que hacen instituciones individuales, muchas veces individuos, ¿ya?, en pos de un bien común, que es observar, escuchar, monitorear y predecir. Entonces, unir eso a la conversación de biodiversidad y de conservación creo que es importante. Es el link que faltaba, digamos, en este tipo de reuniones, que en realidad es mucha conservación, mucha macrobiodiversidad, pero que falta relacionar con la parte climática. Y me imagino que la cooperación internacional acá toma un rol importante de relevancia, donde la colaboración también es clave. Desde esa perspectiva también se generaron alianzas importantes para poder seguir trabajando en el cuidado de nuestro océano, y sobre todo de cómo esta instancia también contribuye al trabajo que ustedes están realizando. Yo creo que sí. Yo sé que otros colegas también que fueron a representar, por ejemplo, las ciencias forestales u otros, armaron alianzas latinoamericanas. Nosotros también hicimos nuestra parte de networking, por supuesto. ¿Dónde está enfocado el networking en esta cumbre específicamente? En esta cumbre yo creo que está en los grandes consorcios, ya en la explotación de las grandes bases de datos, de diversidad genética, a nivel de microbios, que sea todo lo que es el mundo menos representado, que es el plancton. En esa COP también se lanzó el Manifiesto del Plancton, que es una instancia justamente internacional, global, para una declaración no solamente de buenas intenciones, pero una solicitud mundial para la valorización del plancton, de sus servicios, de su valor biotecnológico, de su valor climático, y sugerir medidas concretas para que podamos protegerlo y valorarlo, o sea, sacarle el mejor partido. ¿Cómo cuáles medidas, doctora? Por ejemplo, definir áreas marinas protegidas en base a la diversidad microbiana y no tanto en base a la cantidad de pesquería, porque uno está relacionado con el otro. No me malinterpreten, las áreas marinas protegidas para uso y para gestión de pesca y acuicultura son importantísimas, pero donde entran y salen gases de efecto invernadero gracias a la acción microbiana es igualmente importante, y tenemos que tener de ambas, ¿ya? Lo otro es la biotecnología y la valorización de los recursos de biodiversidad microbiana que tenemos y de plancton en general. El plancton incluye también las larvas de importancia económica, entonces ellas son muy vulnerables al cambio global. Y ese manifiesto que firmaron científicos de más de 20 países y que fue ya entregado por primera vez en una de las sesiones ordinarias de la ONU, se lanzó también en la COP16 y tuvimos una sesión ahí
para poder hablar de eso. Entonces es tremendamente importante ese tipo de relaciones internacionales porque nos dan fuerza en el fondo. No es el discurso de uno, pero el discurso de muchos. Es toda una comunidad también que está velando por el bien común de la biodiversidad a nivel internacional. Y otro tema importante que se estableció también en la cumbre fue el marco para identificar ciertas áreas oceanográficas. Desde esa perspectiva también, ¿cómo se va a aplicar ese marco en lo que respecta a nuestro país? Bueno, nosotros estamos obligados a seguir esos lineamientos. Lo que está haciéndose a nivel ministerial y a nivel de comunidad científica en general es poder homogenizar estos criterios, poder aunar esfuerzos, pero también eso significa aunar datos. Entonces, mucho va a pasar por cómo podemos manejar nuestras bases de datos y optimizarlas de mejor manera. Pero lo cierto es que estamos todos con una urgencia tremenda porque nos quedan 5 años para cumplir las metas que pusimos como país y parte del trabajo de la COP fue justamente actualizar esas metas a nivel no solamente latinoamericano, pero global. Y el gran problema que surgió después es que los fondos dedicados para poder cumplir esas metas no están. Eso ahí me gustaría que, no sé si profundizar mucho en eso, pero de alguna forma, ¿qué implica que esos fondos no van a estar de aquí al 2030? No significa que no estén, lo que pasa es que al día de hoy estamos como en el inicio de la Teletón, así como un 2% de lo que normalmente debería haber para la protección, la conservación y la valorización de la biodiversidad a nivel global, que es este Fondo Global para la Biodiversidad. Eso funciona en base a donaciones de países y en algunos casos, como el de Quebec, por ejemplo, de comunidades que no son naciones, que no son países en realidad, para este fondo. Y en realidad queda sujeto a la buena voluntad, pero también a la garantía de dónde van a estar alojados y cómo se van a usar esos recursos. Entonces, esa falta de coordinación hizo que se entramparan algunas negociaciones y que la verdad de los 700.000 millones de dólares, digamos, se recabaran una ínfima parte de lo que realmente se necesita. Porque la gente se puede estar preguntando desde su casa, decir, la biodiversidad es algo muy fundamental para la sobrevivencia de nosotros como seres humanos, como planeta. ¿Por qué la comunidad internacional quizás no está llegando a consenso a partir de esas negociaciones para que se genere ese financiamiento y se pueda permitir la conservación y protección de todo nuestro ecosistema? Por cosas tan básicas como la forma en cómo se monitorea este programa de uso y gestión de fondos y el lugar físico, digamos, donde se va a recibir este fondo. Yo creo que COP Biodiversidad todavía no tiene aún la autonomía necesaria, digamos, la envergadura necesaria como para relevar ese desafío. Está en vías ha progresado muchísimo la visión de la gente respecto de esta COP, comparado con su hermana mayor, que es la COP de cambio climático, que muchas personas piensan que es la única, pero no existe. Han habido 16 versiones de conferencia de las partes que gira en torno a la biodiversidad y ha ido evolucionando. Yo pienso que este no es un entrampamiento permanente, pienso que esto tiene que mejorar en la medida en que ambas esferas, el cambio climático y la biodiversidad, conversen mucho más. Hay mucho que aprender y mucho que hacer todavía. Pero cierto es que quedamos un poco con un gusto dulce a gras en esta COP, porque al final del día las personas dependen de la voluntad de los estados y de las entidades internacionales para poder poner los fondos necesarios para proteger la biodiversidad. Y por biodiversidad uno no entiende solamente la cantidad de árboles y de tortugas que andan por ahí, sino que eso está íntimamente ligado también a la deforestación, a la reconversión de uso de suelo, a la reconversión de comunidades completas en programas para que puedan volver a especies nativas, para que puedan reforestar, para que puedan conservar y no poner en riesgo su subsistencia. ¿Ya? Entonces es un problema muy complejo. Conservar no es simplemente prohibir el uso de,
sino que tiene una serie de aristas. Tiene que tener una continuidad en el monitoreo. Y una continuidad también. Y un costo que los estados tienen que estar preparados para llevar. De hecho, usted mencionaba que la meta de aquí al 2030 es que podamos proteger el 30%, ¿cierto?, de nuestros océanos. De acuerdo a este diagnóstico también que se realizó y los avances que se implementaron a partir de la cumbre, ¿cree que podamos llegar a ese nivel de protección? Sí, somos muy optimistas. Bueno, yo creo que sí, la verdad es que lo que se vio también en COP es que hay una voluntad del sector privado también para invertir en programas de biodiversidad, para hacer cosas que tengan una connotación de conservación de naturaleza. Y eso era algo que antes no se veía. Entonces vamos hacia una progresión, una diversificación de iniciativas que es muy sana y es muy buena. Como todo, como la misma conversación que podemos tener en temas de cambio climático, hay que apurarse y hay que ir más rápido y tomar decisiones que sean irreversibles, ya que los efectos del cambio climático en la biodiversidad son irreversibles. Y acelerados también. Y acelerado. Y doctora, y si llevamos esta conversación a un contexto nacional para poder proteger el 30% de los océanos de aquí al 2030, ¿cuáles son los desafíos también que enfrenta Chile en esa materia con todos sus ecosistemas? Con todos los ecosistemas, bueno, somos uno de los países del océano. Sí, pero Chile es un país que en realidad protege mucho su territorio, ¿ya? Tenemos muchas áreas marinas protegidas, tenemos un gran porcentaje que nos sitúa dentro de los primeros, digamos, en Latinoamérica por lo menos, si no más. Y la verdad es que lo que necesitamos es una conversación intersectorial de los múltiples usos que tiene el borde costero y realmente saber por qué estamos protegiendo, ¿ya? Y yo diría una armonización de áreas marinas protegidas en general, ¿ya? Las áreas marinas protegidas para pueblos originarios, las áreas marinas protegidas de múltiples usos, las áreas de manejo. Hay una serie de herramientas que permiten tanto el uso como la conservación, que hoy en día no conversan muy bien y que es necesario homogeneizar y ser más ambiciosos. El mensaje de COP al final fue: debemos ser más ambiciosos, tenemos que ir más rápido, y Chile no es la excepción. Tenemos un montón de áreas. Nosotros protegemos lo que queremos y para quererlo tenemos que conocerlo. Entonces la curiosidad tiene que ir por delante, no solamente en los científicos, pero en Chile como pueblo, como nación, en nuestro territorio, por cierto, en nuestro maritorio también. De la COP16 yo creo que salió un espíritu realmente burbujeante de ganas de conservar lo que tenemos de nuestro patrimonio, de valorizar el cariño y la prolijidad con que los países prepararon sus pabellones, con que mostraron sus riquezas de biodiversidad, el orgullo con que el pueblo de Colombia acogió esa COP, realmente digno de celebrar y también digno de imitar. Es algo que tenemos que celebrar todos los días, tener todavía la biodiversidad con que contamos hoy en día. Y ahora que hay unas expediciones fantásticas dando vueltas por nuestro territorio, mapeando el fondo marino, uno se da cuenta que hay tanto que conocer y tanto que proteger, no importa que no lo veamos todos los días. Eso es lo que nos permite subsistir. Así que el esfuerzo y el llamado es a que Chile tiene que ser ambicioso en sus metas, riguroso en la forma en cómo las cumple y ser capaz de tener esta conversación multisectorial. Esperamos que para la COP próxima podamos tener mejores noticias en términos de financiamiento, pero es un poco desalentador que siempre las cifras le ganen a la motivación en estas cosas. Muchas gracias, doctora Muchas Camila. Gracias a ti. No, muchas gracias por este tremendo trabajo que ustedes realizan por parte del Centro de Investigación Oceanográfica, que sin duda desarrollan conocimiento científico para tomar decisiones desde el ámbito ambiental y contribuyen a la protección de todos los ecosistemas de nuestro país. Así que mil gracias por eso. Muchas gracias a ti. Y con esto nos vamos a